Hay una escena sonrisas y lágrimas que los fans de todo el mundo conocen de memoria. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que este momento alegre esconde algo mucho más oscuro? ¿Qué pasaría si uno de los rostros más queridos la pantalla ni siquiera puede obligarse a verlo? Julie Andrews se niega a volver a ver esa escena específica. Y la razón no es la que esperarías. Es algo profundo. Algo que cambió la forma que el elenco recuerda una de las películas más felices jamás hechas. Profundicemos. La barca de remos de la alegría. Es una de las escenas más reconocibles de sonrisas y lágrimas. Los niños Von Trapp, vestidos con trajes a juego, están sentados una pequeña barca de remos con su institutriz, un lago tranquilo Austria. Desde la distancia su padre, el capitán Von Trapp, se acerca con una expresión severa. A medida que la barca se acerca a la orilla, él grita, sobresaltando a los niños. El momento siguiente, la barca vuelca, enviando a todos al agua. Se suponía que iba a ser alegre. La película final, esa escena resultó ser juguetona y llena de risas. Pero lo que el público no sabía era lo compleja y arriesgada que era realmente esa toma. La escena fue filmada en Lago Foel, ubicado cerca de Salzburgo. Aunque parecía tranquilo, el agua estaba fría, el lago era profundo y la pequeña barca de madera no dejaba mucho margen de error. El director, Robert Wise, quería realismo. Eso significaba que los actores, incluidos los niños pequeños, tenían que caer al agua y nadar hasta la orilla. Todo mientras las cámaras rodaban. Para hacerlo bien, el equipo ensayó la escena varias veces sin volcar la barca. El tiempo era crítico y todos debían acertar sus marcas a la perfección. Julie Andrews, quien interpretó a María, fue la encargada de guiar a los niños a través del momento, tanto el personaje como la práctica. Su papel el set era más que solo actuar. Se había convertido en una especie de líder y protectora para el joven elenco. Durante la escena, ella estaba posicionada a la parte trasera de la barca. Ese lugar fue elegido específicamente para ella, para que pudiera tener una vista clara de los niños y ayudarlos durante la caída. La idea era que cuando la barca zozobrara, ella cayera hacia adelante hacia los niños y ayudara a cualquiera de ellos que tuviera dificultades el agua. Cada niño tenía un papel y una posición en la barca. El equipo de producción había organizado cuidadosamente el orden de los asientos para que los niños más altos no bloquearan la vista de los más pequeños. Desde el punto de vista del equipo, todo estaba planeado hasta el segundo. Buceadores de seguridad estaban cerca, fuera del encuadre de la cámara, pero la responsabilidad aún recaía a gran medida Julie y los niños para mantener la calma y actuar sin entrar pánico. Su mayor parte tenían confianza. La mayoría de los niños se sentían cómodos en el agua y los ensayos habían ido bien. Pero como todos saben la realización de películas, las cosas no siempre salen según lo planeado una vez que las cámaras comienzan a rodar. Si bien la volcadura de la barca estaba programada y ensayada, el momento exacto que sucedería no era fácil de predecir. La toma real. El cambio ocurrió rápidamente y no todos cayeron como se esperaba. Algunos fueron lanzados hacia atrás, otros de lado, y causó confusión el agua. La superficie parecía tranquila, pero el lago tenía un desnivel pronunciado a pocos metros de la orilla. Esto significaba que, a los pocos instantes de caer, los actores estaban agua de más de 3 metros de profundidad. Para la cámara, el caos parecía natural y divertido. Las risas siguieron mientras los niños nadaban y se esforzaban por llegar a la orilla.
Pero detrás de las escenas, la tensión iba a aumento. Había nervios sobre cómo reaccionaría la niña más pequeña. Con 5 años era mucho más pequeña que los demás y tuvo que ser sacada del agua inmediatamente, después de que terminara la toma. Aún así, el director estaba contento con lo que capturaron y pasó a la siguiente toma. El momento se volvió icónico. Los fans de la película a menudo lo citan como una de las partes más encantadoras de la historia. Pero para aquellos del set, especialmente Julie, esa escena siempre tendría un peso extra. Puede que pareciera solo otro día divertido de filmación, pero lo que sucedió bajo la superficie fue más serio de lo que parecía. El secreto detrás de las escenas. Durante la producción de Sonrisas y Lágrimas, la mayoría del elenco y el equipo operaron bajo la creencia de que todo era seguro y estaba bajo control. Cada truco, cada cambio de ubicación, cada ensayo fue planeado. Pero una pieza clave de información se filtró por las grietas e involucró al miembro más pequeño del elenco. Kim Karat, la niña de 5 años que interpretó a Gretle, nunca había ido a Nanatar. Según entrevistas años después, esto no fue algo que el equipo de producción descubriera durante las audiciones o las pruebas de vestuario. Solo surgió justo antes de filmar la ahora famosa escena de la barca. Según los informes, Kim era demasiado joven para comprender el peligro en el que se encontraba, y todos asumieron que estaba bien con el agua. Pero la verdad era que le tenía miedo y no tenía experiencia nadando condiciones de profundidad. Ese detalle, menor a primera vista, tendría enormes consecuencias una vez que la escena de la barca estuviera marcha. Julie Andrews recordó más tarde que cuando descubrió que Kim no sabía nadar, sintió una ola de preocupación. Pero para entonces, la barca ya estaba en el agua, las cámaras estaban en su lugar y el equipo se estaba preparando para rodar. Julie estaba posicionada a la parte trasera de la barca, el punto más alejado de donde Kim aterrizaría cuando volcara. Esta disposición de los asientos se había elaborado para el encuadre de la cámara, no para las prioridades de seguridad. Teoría. Se suponía que Kim caería suavemente la parte poco profunda del lago, donde podría ser recogida rápidamente. Pero como explicaron más tarde los expertos, la barca no volcó uniformemente. Lugar de caer donde se esperaba, Kim se deslizó por el extremo más alejado, directamente hacia aguas más profundas. El papel de Julie. La escena era ayudar a quien necesitara asistencia. Se suponía que ella podría atrapar a Kim mientras caía, pero la forma que volcó la barca hizo que eso fuera imposible. Cuando los equipos de producción planifican escenas que involucran agua, especialmente con niños, normalmente involucran protocolos de seguridad, buzos y planes de respaldo. Este caso, había personas espera cerca, pero el plan principal era que Julie gestionara la situación inmediata. Nadie había esperado que la niña cayera exactamente en la dirección equivocada o que la barca se moviera de una manera que dificultara el acceso a ella. Ningún momento Kim le dijo directamente al equipo que no sabía nadar. Según sus propios recuerdos en entrevistas posteriores, estaba nerviosa pero no habló. Si eso se debió al miedo escénico, la inexperiencia o simplemente a ser demasiado joven para comprender completamente el riesgo, es difícil de decir. Pero el resultado fue el mismo. El humo. La miembro más joven del elenco iba a entrar a aguas profundas, sin ninguna habilidad para nadar y sin un dispositivo de flotación adecuado. Desde el exterior,
Nadie que miraba los monitores o estaba parado. La orilla tenía motivos para pensar que algo andaba mal. La escena se veía real. La caída parecía natural. Y el resto del elenco salió a la superficie riendo o chapoteando. Pero bajo la superficie, Kim estaba luchando genuinamente. Lo que hizo que la situación fuera más grave es que el fondo del lago caía a pocos metros de la orilla. Si bien parecía un entorno controlado, el lago Fushel se profundizaba rápidamente. Un par de pasos, un niño podía pasar de estar de pie 1 metro de agua a chapotear 3 metros o más. Kim había aterrizado. Innate de Genesia tenía de esas secciones más profundas, incluso antes de que el peligro se desarrollara por completo. Esa simple falta de información, la suposición de que cada actor era un buen nadador, puso en riesgo toda la escena. Y para Julie, fue un momento que nunca la abandonaría. Lo que debería haberse sido otra escena encantadora para las cámaras se convirtió en algo mucho más serio el momento que la verdad salió a la superficie. Tragedia cercana al agua. Cuando las cámaras rodaron ese día soleado el lago Fushel, todos el set esperaban que las cosas salieran bien. La escena de la barca había sido ensayada varias veces. El director pidió acción y los actores se pusieron posición. Julie Andrews se sentó en la parte trasera de la barca, los niños Von Trapp dispuestos a su alrededor. El plan era simple. Una vez que estuvieran lo suficientemente cerca del muelle donde estaba parado el capitán, la barca volcaría y todos caerían. Pero cuando llegó el momento de volcar, no sucedió de la forma que estaba bloqueado. La barca se movió bruscamente hacia un lado. Julie, esperando caer hacia adelante, cambio fue lanzada hacia atrás. Ese cambio, el movimiento, importó más de lo que nadie se dio cuenta. Lugar de poder estirarse hacia adelante y agarrar a Kim Karat como estaba planeado, Julie tuvo que esforzarse solo para mantenerse erguida y luego reposicionarse el agua. Ese momento, la mayoría de los niños ya estaban saliendo hacia la superficie. Algunos de los niños mayores nadaron hasta el muelle, riendo, pero Kim no salió de inmediato. El equipo parado a la orilla esperó a que todos los niños emergieran. Entonces alguien notó que aún no había salido a la superficie. Julie se giró rápidamente y escaneó el agua. Según sus relatos posteriores, al principio no vio nada, ni burbujas, ni señales de movimiento. Ella ya entró pánico. Comenzó a nadar hacia el lugar donde pensó que Kim había entrado, gritando mientras iba. No hubo respuesta. Entonces, solo por un segundo, vislumbró algo. La cabeza de Kim, apenas por encima del agua, antes de sumergirse de nuevo. Julie se esforzó más. No llevaba ningún equipo especial para nadar. El vestido que llevaba puesto para la escena estaba empapado y pesado, lo que dificultaba el movimiento. Pero siguió adelante. Cuando llegó al lugar, Kim ya se había sumergido de nuevo. Ese momento, un miembro del equipo saltó desde el lado opuesto del lago y ayudó a guiar a Julie la dirección correcta. Finalmente, después de lo que debió sentirse como una eternidad, Julie sacó a Kim hacia la superficie. Kim estaba tosiendo y jadeando. Había tragado agua y parecía aterrorizada. Se aferró a Julie, temblando y no podía verse y hablar. Julie la abrazó con fuerza y nadó con ambas hasta el lugar poco profundo más cercano. Una vez que llegaron al borde, otro miembro del equipo sacó a Kim del agua y la envolvió una toalla seca. Comenzó a vomitar agua por la boca casi de inmediato. Ese momento cambió todo el ambiente del set. Lo que había sido una escena alegre apenas unos minutos antes
ahora se sentía como un desastre evitado por poco. Para Julie, no fue solo una llamada de atención. Fue un momento que quedó grabado su memoria. Según lo que compartió más tarde en entrevistas, el miedo a perder a Kim frente a todo el equipo medio de una toma controlada fue algo que nunca superó por completo. Kim no regresó a la filmación ese día. La llevaron de regreso a su hotel donde descansó bajo supervisión. No hubo lesiones graves a largo plazo, pero el impacto emocional perduró. Según los informes, se negó a volver a entrar al agua durante el resto del rodaje. A partir de entonces, siempre que las escenas requerían agua o acrobacias, se tomaron precauciones adicionales. El resto del elenco también se vio afectado. Aunque las cámaras habían capturado lo que parecía una caída natural y divertida, aquellos que habían visto lo que sucedió de cerca sabían lo serio que había sido. Es por eso que la versión que se ve en la película nunca revela lo cerca que estuvo la situación de volverse trágica. El corte final. Todos parecen estar divirtiéndose. La verdadera historia detrás de esto fue muy diferente. Nadie del set habló públicamente sobre el incidente ese momento. El estudio no emitió ninguna declaración, y la escena permaneció la película exactamente como estaba planeado. Pero detrás de las escenas, el evento creó un cambio en la forma que el equipo operaba torno a los actores infantiles. Hubo conversaciones tranquilas, nuevas reglas sobre los ensayos que involucraban agua y un enfoque mucho más fuerte, verificar la seguridad para todas las acrobacias. Años más tarde, Julie recordaría ese día como uno de los más estresantes de su carrera. No fue por la acrobacia o la toma, fue la sensación de hundimiento, de que algo irreversible podría haber sucedido bajo su supervisión. Ella se había hecho lo mejor que pudo el momento, pero fue un momento que nunca quiso revivir y nunca quiso volver a ver la pantalla. Difícil de ver. Para la mayoría de los espectadores, la escena de la barca de remos, sonrisas y lágrimas se desarrolla como un accidente divertido y sin guión. Los niños caen al agua, María se ríe y parece que todos están disfrutando del momento. Pero para Julie Andrews, esa escena particular no es nada alegre. De hecho, es una parte de la película que se niega a volver a ver, y no por cómo se ve, sino por lo que le recuerda. Julie ha hablado sobre esto en entrevistas a lo largo de los años. Siempre que se le pregunta sobre escenas favoritas o recuerdos detrás de escena de la filmación, es cálida y abierta. Pero cuando surge la escena de la barca, su tono cambia. Según sus propios recuerdos, evita verlo por completo. No por cómo actuó o cómo se filmó la escena, sino porque le trae ansiedad y miedo por lo que sucedió justo después de que la barca volcó. Esa es la razón por la que Julie Andrews se niega a ver esta escena de sonrisas y lágrimas, y es peor de lo que piensas. Sus palabras. Describió el día como uno de los más estresantes de todo el rodaje. Se suponía que iba a ser simple. La barca vuelca, los niños caen, todos nadan hasta la orilla. Corte a la siguiente escena. Pero la tensión de ese día, los riesgos que no se tuvieron cuenta por completo y la responsabilidad que sentía por el joven elenco, todo se combinó a algo que convirtió lo que debería poco haber sido un momento divertido una carga emocional duradera. Julie se había acercado a los niños actores. Fuera de cámara, a menudo los ayudaba a ensayar, los guiaba a través de las líneas y jugaba entre tomas. Muchos de ellos la admiraban como una presencia calmante y constante el set.
Ese día el lago cambió su forma de ver su papel. La imagen de uno de ellos, peligro real, y la sensación de casi llegar demasiado tarde, dejaron una profunda impresión. Años más tarde, un momento emotivo durante una entrevista, admitió: «Ya no puedo guardar este secreto». No estaba tratando de dramatizar el pasado, sino más bien de reconocer el peso que había cargado consigo durante tanto tiempo. Más tarde explicó que cada vez que se proyecta la película y se acerca a esa escena, aparta la vista o la omite por completo. No se trata de vanidad o perfeccionismo. No le molesta cómo se ve la pantalla o cómo se desarrolla la escena cinematográficamente. Se trata del momento sí, el miedo real, el riesgo real y el recuerdo de lo que podría haber salido mal. El público general solo se dio cuenta de sus sentimientos hacia esa escena décadas después de que habló abiertamente sobre ella en entrevistas. El momento del lanzamiento de la película, nadie fuera de la producción sabía que había habido un problema durante la filmación. No hubo titulares ni informes de un incidente y, ciertamente, no hubo imágenes que mostraran la realidad de lo que sucedió entre las tomas. Esa es parte de la razón por la que la escena se volvió tan icónica. Parecía natural, incluso encantadora, y nunca se asoció con nada negativo. Pero para Julie, cada vez que ve que la barca comienza a volcar, todo vuelve. La emoción, la sensación de ser responsable de los demás y casi perder el control un momento que debería haber sido fácil. No es algo que lleve consigo con amargura, pero está claro que la experiencia la cambió. Nunca ha hablado de ello para obtener simpatía o atención. Lo comparte solo cuando se le pregunta directamente, e incluso entonces mantiene su respuesta mesurada y honesta. El mundo de la magia del cine. Algunas escenas se recuerdan por su belleza, su humor o su atractivo emocional. Otras, como esta, tienen un peso diferente para quienes estuvieron allí. Para Julie, no es una escena. Es un recuerdo que no quiere revivir, incluso después de todos estos años. Entonces, ¿qué pasó después de que se filmó la escena? Preguntas. Reacciones el set y fuera de cámara. Cuando las cámaras dejaron de rodar y Kim Catt finalmente salió del agua, la atmósfera, el set cambió de inmediato. El ambiente alegre que había estado allí momentos antes se había ido. Los miembros del equipo que se habían estado riendo detrás de los monitores ahora estaban congelados, observando de cerca mientras la llevaban fuera del muelle, envuelta toallas y llevada a un remolque cercano. Estaba visiblemente conmocionada y había vomitado agua del lago, pero estaba respirando por sí sola y no necesitaba transporte médico. Aún así, la producción se detuvo. La escena se había completado la película, pero nadie estaba pensando eso. Julie Andrews se mantuvo cerca. Aunque ella misma estaba conmocionada, mantuvo su enfoque a asegurarse de que Kim estuviera segura y tranquila. Se comunicó con ella varias veces durante la siguiente hora. Algunos miembros del equipo recordaron que Julie no se sentó absoluto durante el descanso. Cambio, se movió de un lado a otro, entre el remolque y el lago, hablando con el equipo de seguridad, el vestuario y el asistente de dirección. Quería saber si se había pasado algo por alto, y si esto podría haberse evitado. Ese día la dejó sintiéndose responsable. Aunque nadie la culpó, el equipo de producción respondió rápidamente. Nadie quería repetir lo que acababa de suceder. Esa tarde, el coordinador de bienestar infantil se reunió con el director y los jefes de departamento. Reevaluaron todas las escenas restantes que involucraban agua,
acrobacias físicas o movimientos repentinos. A partir de ese momento, si una escena requería que un niño estuviera cerca de agua de más de 1,5 metros de profundidad, los buzos de seguridad debían estar a menos de 4,5 metros. Sin excepciones. También decidieron que cada niño ahora usaría un acolchado de flotación delgado e invisible debajo de sus disfraces cuando filmaran el agua. Ese cambio requirió modificaciones el vestuario. El departamento de vestuario trabajó toda la noche para ajustar las telas de los vestidos y los forros de las camisas. El objetivo era mantener la apariencia de la ropa austriaca de la década de 1930, pero con una capa oculta que mantendría a cualquier niño a flote si algo volvía a salir mal. El horario también cambió. Las secuencias de rodaje que involucraban agua se movieron más temprano el día, cuando la visibilidad era mejor y la fatiga era menor. Cada mañana se llevaba a cabo una reunión de seguridad antes de la filmación. Esta no era una práctica común ese momento, pero lo que sucedió con Kim lo convirtió en una prioridad. El enfoque no estaba solo en los protocolos de seguridad. Se trataba de reconstruir la confianza. Los jóvenes actores necesitaban sentirse seguros nuevamente, y los adultos que los rodeaban tenían que demostrar que las cosas serían diferentes el futuro. Kim se tomó unos días libres de la filmación. Cuando regresó, todavía estaba nerviosa. No quería volver a acercarse al lago, y el director no la presionó. Cambio. Ajustaron sus escenas. Los primeros planos se hicieron tierra firme con el lago borroso al fondo. Cualquier momento que anteriormente hubiera requerido que ella estuviera el agua o cerca de ella, se reelaboró con un suplente o se cortó por completo. El mensaje del director al equipo fue claro. Hemos terminado de correr riesgos. Christopher Plummer se comunicó con Kim más tarde esa semana. Aunque no estaba la barca durante la escena, había estado cerca el muelle. Había visto lo rápido que cambió la situación y lo seria que se volvió. Una entrevista posterior describió el momento como una de esas cosas que no olvidas. No por el drama, sino por la rapidez con la que una escena feliz se transforma. Él y Julie hablaron privado con los productores sobre agregar más apoyo para el elenco más joven. No exigieron nada, pero su influencia ayudó a asegurar asistencia adicional y más tiempo para los ensayos que involucraban movimiento físico. Para los niños mayores del elenco, el incidente fue una llamada de atención. La mayoría de ellos había asumido que los adultos se estaban encargando de todo. Después de ese día, hicieron más preguntas antes de cada escena. Se aseguraron de comprender su entorno, qué tan profundo era el agua, qué tan rápido tenían que moverse y dónde estarían posicionados los miembros del equipo. El estudio, consciente de los riesgos para su reputación, mantuvo el evento silencio. No hubo declaraciones públicas ese momento. El estudio se centró en preservar la imagen de sonrisas y lágrimas como una película alegre y familiar. Como resultado, ninguna filmación del percance llegó a la prensa. Internamente, sin embargo, tuvo un impacto duradero. Los directores y productores que trabajaron la película se llevaron esas lecciones con ellos a proyectos futuros. Los actores infantiles recibieron evaluaciones de seguridad más exhaustivas y los equipos de producción comenzaron a incorporar evaluaciones de riesgos, sus programas de rodaje, mucho antes de que tales pasos fueran estándar la industria, para todos los involucrados.